En el libro de Salmos, vamos a mirar, Salmos capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Dice el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sí, buenas noches a todos. Acabamos de leer en Salmos capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Habla de los justos y habla de los pecadores. Hay dos grupos dentro de la Biblia y es muy importante diferenciar estos dos grupos, el grupo de los justos y el grupo de los pecadores. Dice que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces estos dos grupos nos enseñan claramente delante de Dios hay los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. A unos se les llama justos, a otros se les llama pecadores. Es muy importante hacer esta división delante de Dios. Un ejemplo en la Biblia de los Job que aparece en el capítulo 1, libro de Job capítulo 1, y el Job que aparece en Job capítulo 42 es diferente. Ese Job del capítulo 1 no tiene el evangelio, no tiene la salvación, no puede llamarse hijo de Dios. Hay un proceso en el libro de Job desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42 donde Job dice, de oídas te había oído. Si podemos mirar un momento, la hoja antes de Salmos capítulo 1, la hoja anterior es el libro de Job. Job capítulo 42, el versículo 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job ya es salvo, ya es hijo de Dios. ¿Y qué dice? Oye, te ruego. Job le dice a Dios, oye, te ruego. Le hace un clamor, una petición a Dios. Y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Tiene un corazón humilde, un corazón sencillo. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ese es el corazón de un justo, de un hijo de Dios. Preguntar a Dios, pedirle ayuda a Dios para que Dios le enseñe. Luego, en el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, de oídas. Entonces Job reconoce en su arrepentimiento genuino, su arrepentimiento bíblico, que él sí había escuchado de Dios. Él era una persona piadosa. Pero aunque era una persona piadosa, aunque había escuchado de Dios, dice, te había escuchado de oídas, superficialmente, no tenía la fe genuina. Ese hombre tan piadoso, ese hombre que todos los días buscaba a Dios, que oraba continuamente a Dios, había una cosa que no tenía, la fe genuina. Por eso Dios tuvo misericordia y le permitió a Job que él descubriera su condición real delante de Dios, que no era salvo, que no era hijo de Dios. Por eso, cuando Job por fin, en el capítulo 42, ya tiene el evangelio, tiene la salvación genuina, él reconoce, de oídas te había oído. Yo había escuchado de Dios, pero de forma superficial, no de forma real. Eso es Job, capítulo 42, el versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora, está hablando en presente, ahora mis ojos te ven. Por fin descubrió el evangelio y dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, ¿qué enseña la Biblia? ¿Quién puede ver a Dios? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Job dice, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora mis ojos te ven. La única forma de ver a Dios, Dios es invisible, es espiritual. La forma de ver a Dios es ¿cómo? Los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El limpio de corazón puede ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Eso es Mateo, el capítulo 5, el versículo 8, las bienaventuranzas. Aquí, ¿qué dice Job? Job declara,
mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos que te ven. Para que nosotros, si podamos ver a Dios, ¿de qué forma podemos ver a Dios? Los que tienen corazón limpio. ¿Limpio de qué? Limpio de pecado. Nadie puede ver a Dios si el corazón no está limpio de qué? De pecado. Por eso Dios mismo, para que nosotros podamos ver a Dios, para que tengamos comunión con Dios, Dios tiene que hacer algo. Es quitar el pecado del corazón de nosotros. Si Dios no quita el pecado del corazón de los seres humanos no pueden tener comunión con Dios. ¿Por qué? El pecado hace una división entre Dios y el ser humano. Vamos a mirar un momento. En el libro de Isaías, capítulo 59, ¿cuál es el problema del pecado? Vamos a mirar. Isaías, capítulo 59. El libro de Isaías, el capítulo 59, el versículo 1 y el versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces hay un problema entre Dios y el ser humano. Hay algo que produjo una división entre el ser humano y Dios, que es el pecado. El pecado no permite que Dios escuche al ser humano. Aquí dice que el pecado hace que Dios oculte su rostro del ser humano. ¿Para qué? Para no escuchar al hombre. ¿Por qué? Por el pecado. El hombre que tiene pecado se llama pecador, como el hombre que tiene una deuda se llama deudor. Es igual. El hombre que tiene la deuda se llama deudor. Si ese hombre paga la deuda, ya no se llama deudor. Si la pagó. Si no ha pagado la deuda, se sigue llamando deudor. Ahora, bíblicamente todos los seres humanos cuando Adán pecó, quedamos siendo deudores o pecadores delante de Dios. ¿Cuál es nuestra deuda? El pecado. Esa es la deuda de todos los seres humanos. Adquirimos la deuda que se llama el pecado. ¿Por quién? Por Adán. Entonces cuando miramos Isaías, aquí nos enseña que todos los seres humanos, ya por tener el pecado, hicieron división. El pecado hizo división, nuestra maldad hizo división entre Dios y nosotros. Quedamos divididos de Dios. ¿Alejados de quién? De Dios. Pero Dios tiene un plan. ¿Para qué? Para limpiar nuestro pecado. Dios tiene un plan para quitar el pecado del corazón de nosotros. ¿Cuál es ese plan? Mateo 1:21, vamos a mirar un momento. ¿Cuál es el plan de Dios para que nosotros no seamos pecadores o no tengamos la deuda del pecado para ir al cielo? Porque nadie puede ir al cielo con esa deuda. Ningún pecador, ningún deudor o ninguno que tiene la deuda del pecado puede ir al cielo. No podemos ir al cielo. Como nosotros si queremos viajar, un ejemplo, de un país a otro, y la forma de viajar de un país a otro es comprando un pasaje, con un tiquete, y yo puedo separar el tiquete, pero si no pago, no puedo viajar. Tengo que haber pagado, no tener deuda para que me dejen montar al avión. Si no he pagado, no me dejan montar. Igual, para ir al cielo hay un tiquete que se llama la fe. Quien no tiene ese tiquete que se llama la fe no puede entrar al cielo. No puede. No hay forma de que entre al cielo. Tiene que ir ¿cómo? Sin deuda, sin pecado. Igual nosotros vamos al aeropuerto y vamos a viajar, vamos a la aerolínea, pero si no pagamos el tiquete no nos dejan viajar. Decimos, no, pero yo lo compré. ¿Cuál es la evidencia? Necesitamos el tiquete y tiene que haber el comprobante de que pagamos. Pero si no hemos pagado, no podemos viajar. Muchas personas también quieren ir al cielo. Muchas personas quieren tener la vida eterna, la salvación. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Si tienen pecado, si tienen la deuda, no pueden ir al cielo, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Con qué? Con el pecado, con la deuda. Dios hizo un plan. El plan de Dios. Nosotros miramos Mateo capítulo 1, hay una genealogía.
Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aparece la genealogía de ¿quién? De Jesucristo, el plan de Dios para pagar la deuda de nuestro pecado. ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo es el pago de nuestro pecado. Dice, la paga del pecado es la muerte. Jesucristo viene a pagar nuestro pecado ¿con qué? Con su muerte. Yo voy a viajar a otro país, pero si voy al aeropuerto, a la aerolínea, y yo voy a pagar, pero el dinero que llevo, supongamos que yo no llevo dinero, sino que llevo algún objeto de mi casa y quiero pagar con ese objeto, ¿qué me van a decir? No, aquí no puede pagar. ¿Necesita pagar con qué? Con dinero. Sea dinero en efectivo o con una tarjeta que tenga fondos, con eso puedo pagar. Pero la persona quiere ir a pagar con algo diferente al dinero. ¿Qué le van a decir? No, no puede. Tiene que ser con dinero en efectivo o tiene que ser con una tarjeta y así puede pagar. Pero la persona quiere pagar con algo diferente, ¿qué le van a decir en la aerolínea? No, no, no la aceptamos. Usted quiere pagar, pero quiere pagar como usted quiera, pero aquí no funciona así. ¿Cómo tiene que pagar? En dinero, sea en efectivo o sea con una tarjeta, así debe pagar. Y por más que la persona llore y les diga, ay, por favor, ayúdenme, yo me equivoqué, no lo van a dejar viajar. ¿Por qué? Porque la política de la aerolínea es pague en efectivo o pague de forma virtual o pague con una tarjeta. Pero si no es así, si no es con dinero, si no es con una transferencia, no le aceptamos. Pero ya la persona se pone a llorar y les pide perdón. No importa. No le van a aceptar. Tiene que pagar. ¿Cuánto? Lo que vale el tiquete. Supongamos que el tiquete vale $500. ¿Cuánto tiene que pagar? $500. No, pero es que yo tengo solamente 100. No le van a aceptar. Tiene que pagar $500. Muchas personas quieren ir al cielo. Pero, ¿cómo quieren ir al cielo? No quieren pagar lo que la Biblia dice. La paga del pecado es la muerte. Eso enseña la Biblia. La Biblia correctamente enseña que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero muchas personas, ¿cómo quieren pagar? Por sus buenas obras. Quieren ir al cielo pidiendo perdón. No se va al cielo por pedir perdón. No se va al cielo por las buenas obras. La paga del pecado es la muerte. La Biblia enseña que para limpiar el pecado, desde el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, tenía que sacrificar a un cordero. ¿Dónde? No en cualquier parte. Tenía que sacrificar ese cordero y llevarlo ¿a dónde? Al tabernáculo. Y tenía que dar ese cordero ¿a quién? Al sacerdote. Y el sacerdote tenía que llevar la sangre al altar, derramar esa sangre en el altar para que el pecado fuera limpio. No es de cualquier forma. Igual como si yo voy a viajar no puedo ir y llevar algo que yo quiero. Mire, yo tengo esta cadena y le doy esta cadena de oro. Sí, es. Me dicen, esta cadena vale de, un ejemplo, $500. Sí, pero aquí no la aceptamos. Esa no es la forma de pago. Usted quiere pagar, pero no la aceptamos así. ¿Por qué? No es la política de la aerolínea. Usted quiere pagar como usted quiera, a su forma, pero no funciona. Usted quiere pagar usando su pensamiento, usando su propia voluntad, pero hay un reglamento en la aerolínea que es pagando en efectivo, pagando de forma virtual o pagando con una tarjeta. Pero usted quiere pagar como usted quiera. No funciona así y no va a poder viajar. Va a perder el vuelo. ¿Por qué? Porque no quiso hacer como enseña o como la aerolínea tiene un reglamento ya escrito, estipulado. No es igual, muchas personas quieren ir al cielo, pero ¿cómo quieren ir? Con su propia manera, con su propio pensamiento, con su propia idea. Así no funciona. Ni para viajar a un país funciona como nosotros queramos. Mucho menos ir al cielo es como nosotros pensamos, mucho menos. Algunas personas para viajar quieren llevar los objetos que ellos quieran, pero cuando van al aeropuerto hay un reglamento de los objetos que pueden llevar. Y muchos tienen que dejar esos objetos. ¿Por qué? Porque hay un reglamento que no les permite llevar esos objetos en el avión. Hay una lista exacta de los objetos que se pueden llevar y los objetos que no se pueden llevar.
Si humanamente no podemos viajar de un país a otro como queramos, las personas piensan que para ir al cielo pueden ir como quieran. No puede ser así. La Biblia enseña la forma exacta, la forma correcta para ir al reino de los cielos. ¿Cómo es? Sin pecado. Solamente los limpios de pecado pueden ver a Dios. Solamente los que tienen corazón limpio pueden ver a Dios. Mateo 5:8. Nadie más. Aún el sumo sacerdote, estando en esta tierra, cuando estaba en el tabernáculo para presentar el sacrificio por el pecado, él tenía que entrar, cuando entraba al lugar santísimo, cuando entraba a la presencia de Dios, tenía que estar sin pecado. Aún ese sumo sacerdote, si entraba con pecado, moría. Aún el sumo sacerdote tenía que entrar como sin pecado. Tenía que haber un sacrificio antes para presentarse con Dios, para entrar limpio de pecado. Aún el mismo sacerdote o el sumo sacerdote, si no entraban al lugar santísimo sin pecado, morían. Morían. Ahora imagínense entrar al mismo cielo. ¿Cómo vamos a entrar al cielo sin pecado? Si en el tabernáculo aquí en la tierra, en el lugar santísimo, teníamos que los sumos sacerdotes o el sacerdote tenía que entrar como sin pecado. Las otras personas no podían entrar, solamente el sacerdote o el sumo sacerdote. Ahora el cielo, ¿cómo podemos entrar a ese lugar con el pecado? No se puede entrar. Por eso Dios, que preparó para que nosotros pudiésemos ir al cielo, para que pudiésemos entrar al reino de los cielos sin pecado, ¿a quién preparó? A Jesucristo. Por eso en el libro de Mateo, el primer capítulo habla de la genealogía de Jesucristo, cómo Jesucristo vino a esta tierra. Pero cuando leemos el versículo 21, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino Jesucristo a este mundo? A salvar al mundo del pecado, salvar, a rescatar, a sacar el mundo ¿de qué? Del pecado. El mundo estaba contaminado por el pecado, el mundo está lleno del pecado. El corazón del ser humano, ¿qué tiene? El pecado. Pero Dios, para que el hombre pueda ir al cielo, para que el ser humano pueda disfrutar del reino de los cielos, para que el hombre pueda tener comunión con Dios, pueda tener la vida eterna y no la condenación eterna en el infierno, separado de Dios por eternidad, sufriendo eternamente. Cuando la Biblia dice que hay un gusano que nunca se muere, hay un fuego que nunca se apaga, será el crujir y rechinar de dientes en ese lugar tormentoso, la cárcel eterna. Si los hombres odian las cárceles en este mundo, ¿cómo será el infierno? Que es un lugar de tormento, eterno, por estar separado de Dios, por no haber creído en Dios. Ese lugar debe ser un lugar realmente terrible, horrible, de desesperación eterna, un lugar de angustia eterna. Dice que hay gusanos que nunca mueren para atormentar a aquellos que no quisieron creer en Dios, para atormentar a aquellos que no quisieron creer en la sangre de Cristo, aquellos que no quisieron aceptar el perdón del pecado. ¿La obra de quién? De Cristo. Nunca podrán salir de ese lugar. ¿Por qué? Por no haber creído en Jesucristo. Nunca podrán salir de ese lugar por no haber aceptado la obra de Jesucristo, la sangre de Cristo. Entonces Dios da una oportunidad. ¿A través de qué? A través de la Biblia nos enseña la verdad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A través de la Biblia Dios quiere enseñarnos la verdad. Cuando una persona conoce la verdad, puede ser libre del pecado. Cuando una persona conoce la verdad, es libre de la mentira de Satanás. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Jesucristo vino para qué? Para limpiarnos del pecado, para salvarnos del pecado. Imaginemos que el pecado, que el mundo es una casa, ¿sí? Una casa que que se incendia. Hay una casa que de pronto se está quemando, se está incendiando, y para que salvar a las personas que están dentro, hay un bombero. Ese bombero, supongamos que es Jesucristo. ¿Qué hace? El pecado es el fuego. Entonces las personas que están dentro de esa casa, por el fuego, van a morir. Este mundo también, supongamos que el pecado es como el fuego. Jesucristo vino a esta tierra, ¿a qué?
a salvarnos del pecado, a quitar que el fuego, porque si no vamos a morir quemados. Entonces Jesucristo viene como un ejemplo, como un bombero, y nos rescata ¿de qué? Del fuego, nos saca de la casa que se está quemando, nos separa del pecado, nos quita del pecado. Entonces ya no estamos unidos con qué, con el pecado o con el fuego que nos iba a quemar. Cuando Jesucristo nos saca de la casa, ya no tenemos contacto con el fuego porque Él nos rescató, nos sacó de la casa que se estaba quemando, nos separó de qué, del fuego o del pecado. Eso es Jesucristo, el Salvador. Ahora, supongamos que hay una persona que se fue al mar, no sabía nadar, se fue al mar y se está ahogando. Pero a ese mar entra un salvavidas y lo rescata, lo saca. Ahora, el pecado es como un mar. En este mundo, cuando entró el pecado, los seres humanos quedaron como atrapados, ahogados en ese mar que se llama el pecado. Ningún hombre puede salir por sí mismo del pecado, puede salvarse del pecado. Pero Jesucristo vino como un salvavidas. ¿Y qué hace? Nos sacó del mar del pecado. Cuando ya nos saca del mar del pecado, estamos ¿qué? Ya sin peligro, libres, salvos. Cuando estábamos dentro de ese mar, estábamos muriendo, íbamos a morir, íbamos a perecer porque estamos dentro del pecado, íbamos a ir al infierno. Todos los que están dentro del pecado, dentro del mar del pecado, van a morir, significa van a ir al infierno. Pero aquel que estaba dentro de ese mar del pecado, que no podía salir de ese mar, que era imposible por él mismo porque no sabía nadar, no podíamos vencer el pecado. Esa es la incapacidad humana delante. El pecador no puede vencer el pecado. Es aquel que no sabe nadar, que está dentro del ¿qué? Del mar. El pecador dentro del pecado es igual. Tiene que morir. Él no puede, no tiene fuerza, no tiene capacidad para vencer el pecado. Por eso viene un Salvador que es ¿quién? Jesucristo es el Salvador. Entonces Jesucristo ¿qué hace? Nos rescata, nos salva, nos saca del mar del pecado. Entonces ¿cómo quedamos? Salvos, libres de la muerte, libres de la condenación. Libres, libres de la ley. Pero bajo la gracia de Dios y bajo la autoridad de Dios. No es que somos libres del pecado y podemos vivir como queramos, de forma libertina. No. Si Dios me limpió del pecado, ¿qué tipo de vida tiene que salir entonces de mí? La vida limpia, porque me limpió del pecado. ¿Qué vida espera Dios de un hijo de Dios, de aquel que lo limpió del pecado, que le lavó su corazón del pecado? Una vida limpia, que glorifique a aquel que dio su vida por él. Si Dios dio su vida por mí a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Si Cristo murió por mí, me dio tanto amor, derramó su sangre por mí, ¿qué puedo hacer sino agradecer a ese Dios tan bueno que dio a su Hijo por mí, que derramó la sangre de su Hijo por mí, que sacrificó a su Hijo por mí? ¿Qué tiene que haber? Agradecimiento. Y yo puedo hablarle a otras personas de ese amor tan grande que Dios me dio a mí, crucificando a su propio Hijo en la cruz para que yo no fuese al infierno. Su Hijo tuvo que derramar toda su sangre en la cruz. ¿Qué puede haber? Agradecimiento. Pues si una persona piensa que él es hijo de Dios o es hija de Dios y que cree que Jesucristo le perdonó su pecado y que puede vivir como quiera, no, no es así. Los hijos de Dios somos cartas abiertas en este mundo, somos la luz del mundo. Eso enseña la Biblia. Y la luz se pone en un lugar alto para que ilumine. En este mundo los que no creen en Dios están en tinieblas. ¿Qué tiene que ser el Hijo de Dios? Iluminar a los que están en tinieblas. Vivir guiados por el Espíritu de Dios. Vivir guiados por la palabra de Dios. Vivir para Dios. Eso tiene que hacer aquel que es justo, aquel que es hijo de Dios. Su vida tiene que glorificar a Dios. Por eso Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquel que estaba muriéndose en el mar, se estaba ahogando en el mar y lo sacaron y le preguntan, ¿usted qué es? ¿Una persona que se está ahogando o es una persona que fue salva del agua? ¿Qué tiene que decir? Si ya la rescató, el salvavidas lo sacó del mar, entonces está ahogándolo y ya está en la playa, está bien.
ya lo sacaron. ¿Qué tiene que decir? No, me estoy ahogando todavía. No, yo estoy dentro del agua. No, no tiene que decir que está dentro del agua. Yo estaba en el agua, pero el salvavidas, este buen salvavidas me sacó, me salvó. Ya yo no estoy dentro del agua, estoy fuera del agua porque el salvavidas me sacó del agua. Yo me estaba muriendo, yo estaba dentro del agua. Es la verdad. Yo no luché, traté, pero no pude salir del agua porque no sabía nadar, no tenía fuerzas para salir del agua. Pero entró un salvavidas y me sacó. Por eso ahora, ¿yo qué soy? Soy una persona que está fuera del agua. Estoy libre, estoy a salvo. Eso tiene que decir. Todos cuando Adán pecó, quedamos dentro del mar del pecado. Todos teníamos que morir. Todos sin excepción. No podíamos hacer nada para ir al cielo. Pero vino Jesucristo al mundo. ¿Qué vino a traer Jesucristo al mundo? El libro de Juan, capítulo 1, dice que Jesucristo vino a tener la gracia y la verdad. Juan. Bueno, miremos primero el versículo 23. Mateo 1, 23 dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Primero Jesucristo, primer nombre Jesucristo. Segundo nombre, Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros, pero Dios no se puede unir con nosotros si tenemos el pecado. Dios no se puede unir. Dios no puede estar unido ¿con qué? Con el pecado. Por eso, para unirse con nosotros, envió primero al Salvador, al que quita el pecado. Tiene que quitar. Primero nosotros en Génesis capítulo 3, Adán quedó unido con el pecado. Adán pecó, Adán quedó unido con el pecado y todos los hombres quedaron unidos ¿con qué? Con el pecado. Pero con el pecado, los hombres no pueden unirse con Dios, porque ya están unidos ¿con qué? Con el pecado. Entonces, para que los hombres se unan con Dios, Dios envió a Jesucristo, al Salvador, que se nos salvaría del pecado. ¿Para qué? Para que quitara el pecado de nosotros. Quitando el pecado de nosotros, entonces sí podemos unirnos ¿con quién? Con Dios. Un ejemplo. El ser humano, como ya no tiene el pecado, ahora puede unirse ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Supongamos, el ser humano con el pecado no puede unirse con Dios, pero ahora, como ya se le quitó el pecado, supongamos que el ser humano ahora se puede unir ¿con quién? Con Dios. Antes el ser humano estaba unido, un ejemplo, con el pecado. No puede unirse con Dios. Ya está unido ¿con qué? Con el pecado. Entonces Dios envió al Salvador a Jesucristo para quitar el pecado. Quitando el pecado, ahora sí podemos unirnos ¿con quién? Con Dios. Pero hay que quitar ¿qué cosa? El pecado primero. Eso significa Emanuel. Emanuel. Mateo 1:23 dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emanuel. Primero el Salvador, el que quita el pecado. El que quita lo que nos separaba ¿de quién? De Dios, ¿sí? Entonces supongamos que el ser humano primero no tenía el pecado. Pero cuando Adán pecó, supongamos que la mano es el corazón del ser humano. Cuando Adán pecó, ahora la mano quedó ¿con qué? Con el pecado. Está como algo negro, ¿sí? Génesis capítulo 2, el hombre está sin pecado, el hombre no tiene pecado. Supongamos que la mano es el corazón del ser humano, el corazón de Adán. No tenía pecado, estaba limpio de pecado. Pero cuando Adán dejó de creer en Dios y creyó en Satanás, supongamos que en el corazón del ser humano, ¿qué entró? El pecado. Ahora el hombre está cubierto, el corazón del ser humano está cubierto, ¿por qué? Por el pecado. Te tenía que venir el Salvador, porque con el pecado nadie puede ir al cielo. Por eso a este mundo, ¿quién tenía que venir? El Salvador. ¿El que quita qué? El pecado, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, Jesucristo viene como, primero aparece ¿qué? Emanuel, ¿sí? Supongamos que este es el pecado. Pero Jesucristo ¿qué viene? Viene a la tierra y quita él el pecado. Entonces, ¿el ser humano cómo queda? Con la sangre de Cristo. Sin pecado. Entonces, ahora el ser humano ¿con quién se puede unir? Con Dios, ¿sí? Supongamos que la Biblia es Dios. Como ya no tiene el pecado, ¿se puede unir con quién? Con Dios. Eso es Emanuel. Dios con nosotros. Eso significa Emanuel. Primero Jesucristo, el que quita el pecado. Luego Emanuel, es Dios con nosotros. Porque ya no hay ¿qué? No hay el pecado. ¿Jesucristo qué nos quitó? En la cruz, cuando derrama su sangre, quita el pecado. El ser humano queda así, sin pecado. Entonces el ser humano cuando no tiene pecado, puede unirse ¿con quién? Con Dios. Eso es Emanuel. Entonces nosotros conocemos
a nuestro Salvador, a Jesucristo, el que lavó nuestro corazón del pecado. Apocalipsis 1:5, Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Estos versículos son muy claros. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Él purificó nuestros pecados. Dice que purificó. ¿Qué es purificó? Limpiar. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice que Él limpió nuestros pecados como la nieve. Nuestro corazón ¿cómo quedó? Blanco. O sea, imagínense el pecado, así algo negro, nuestro corazón quedó así, pero la sangre de Cristo quitó el pecado. Entonces, ¿cómo quedó? Blanco. Así enseña la Biblia, nuestro corazón quedó blanco. ¿Dónde aparece eso? Isaías capítulo 1, voy a leer así rápidamente, el libro de Isaías capítulo 1, dice cómo quedó nuestro corazón, o cómo dejó la sangre de Cristo en nuestro corazón. Isaías capítulo 1 dice, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dice que si nuestro pecado fuera como ¿qué? Como la grana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si el pecado fuera rojo, lo pasaría a ¿qué? Como la blanca lana. Rojo como el carmesí. La Biblia nos pone un ejemplo. Si nuestro pecado era rojo como el carmesí, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Lo dejó como que, como blanca lana, como la nieve. Entonces, ¿cómo quedó nuestro corazón? Limpio, blanco. Esto es el secreto del Evangelio. Eso es lo que el pecador no puede ver si Dios no le ilumina su corazón. Si Dios no le da la gracia, no puede creer eso. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libres. Las personas tienen que creer en la palabra de Dios como está escrita. Si no creen en esta palabra, no pueden ser hijos de Dios. La única forma es creyendo en la Biblia como está escrita, como la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que nuestro pecado fue ¿qué? Fue limpio. Limpio. Hebreos 1:3. Vamos a mirar un momento. Dice que Él purificó nuestros pecados. ¿Qué es purificó? Limpió. Por ejemplo, el oro se purifica. Purificar el oro no es otra cosa sino limpiarlo, dejarlo puro. ¿Sí? Esta palabra de purificar, que Dios purificó nuestro pecado, Él lo limpió. Nuestro corazón estaba con pecado, pero ¿qué hizo la sangre de Cristo? Lo limpió. Si limpió nuestro pecado, ¿cómo quedamos? Limpios, blancos, como dice Isaías 1:18. Nuestro corazón quedó blanco, limpio. ¿Pero por la sangre de quién? De Cristo. No por nosotros, no por nuestra obra. ¿Por la obra de quién? De Jesucristo. Entonces, mirando el libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo 3 dice, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice que ¿qué hizo Jesucristo? La purificación de nuestros pecados. Hay agua sucia, un ejemplo, agua sucia que puede tener impurezas o gérmenes o bacterias, se llama agua impura, agua sucia. Y hay agua ¿qué? Pura, limpia. ¿Cuál es esa agua pura o limpia? Aquella que se purifica. Pero para purificarla hay que dejarla ¿qué? 100% sin el sucio, sin los gérmenes, sin las bacterias, 100% limpia, pero hay que purificarla, quitarle lo que está sucio. Se puede llamar agua ¿qué? Pura, que está 100% limpia. Dice que Jesucristo, ¿qué hizo con nuestro pecado? Lo purificó, limpió nuestro pecado, el pecado que está en nuestro corazón lo limpió. Entonces, ¿cómo quedamos? Sin pecado, limpios de pecado. Aquí dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Se fue a sentar en las alturas, a la diestra del Padre. ¿Por qué? Ya purificó nuestros pecados. ¿Ya limpió qué? Nuestros pecados. Pero usa la palabra purificó. ¿Qué otra cosa se puede decir? Limpió. Y en Apocalipsis 1:5
Ese versículo es muy, muy claro, porque dice que lavó nuestros pecados con su sangre. Dice con qué lavó. Entonces nosotros tenemos la ropa sucia. ¿Y qué usamos para lavar la ropa? Pues el agua, ¿sí? Usamos el agua, usamos un detergente y echamos la ropa en la lavadora y por medio del agua, del trabajo de la lavadora y del detergente, la ropa ¿cómo sale? Limpia. Supongamos que la lavadora es la cruz y lo que lava nuestro pecado, lo que limpia nuestro pecado es la sangre de Cristo que funciona como el detergente con el agua. Y supongamos que la lavadora es la cruz. Funcionando esa cruz, la cruz con la sangre de Cristo. ¿Qué hace esa sangre de Cristo? ¿Qué hace la lavadora que es la cruz? Lava nuestro pecado. Yo tengo la ropa muy sucia, mi ropa huele feo, mi ropa está sucia, de pronto caí en un lugar, ¿sí? Supongamos que yo estaba en un lugar pasando y no sabía y por ese lugar había una letrina y me caí en esa letrina y quedé untado todo de popó porque en la antigüedad habían las letrinas. Supongamos que estaba en el campo y no sabía, pero caí dentro de una letrina, quedé sucio, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Estoy muy triste, me siento muy mal, huelo mal porque me fui a esa letrina y quedé untado de popó, pero voy a la casa y me baño, pero la ropa está sucia. Entonces, ¿qué hago? Meto la ropa en la lavadora, le echo el agua, le echo el detergente y luego que enciendo la lavadora deja la ropa como limpia. Imagínense, el ser humano quedó también sucio del pecado, pero en la cruz, es un ejemplo de la lavadora, en la cruz, ahí nuestro pecado fue llevado a la cruz. Jesucristo llevó nuestro pecado a la cruz y con su sangre lavó nuestro pecado. Ese es el detergente, como lo que lavó nuestro pecado fue la sangre de Cristo, cómo nos dejó ahí en la cruz, limpios de pecado, limpios. Por eso la Biblia testifica de que hay justos. Por la ley ninguno es justo, por las buenas obras ninguno es justo, por cumplir los mandamientos ninguno es justo, nadie. Pero en la cruz, Jesucristo llevó todo nuestro pecado a la cruz en sus espaldas. Isaías 38:17 dice que Él llevó nuestras maldades y nuestros pecados en las espaldas de Él. Allá en la cruz nuestro pecado fue limpio. Dice que Él fue, aunque fue crucificado por nuestro pecado, fue muerto por nuestro pecado, para lavar nuestro pecado, pero resucita luego también para nuestra justificación. La resurrección es una evidencia de que nosotros estamos limpios, limpios de pecado. Entonces, ¿a quién puede usar Dios? Al que está limpio de pecado. A ese lo envía a llevar las buenas nuevas. A ese lo convierte en un siervo de Dios, a ese lo convierte en un hijo de Dios. ¿Qué tiene que hacer la persona? Creer en el Evangelio, creer, aceptar el Evangelio. Creer, aceptar. Con su sangre nos lavó, nos limpió. Pues Apocalipsis 1:5 es muy, muy claro. Por eso muchas veces, cuando he tenido la oportunidad de compartir, he compartido Apocalipsis 1:5. ¿Por qué? Esto de Apocalipsis es el final. Ya no se le puede añadir nada más. No es que van a decir, no, es que eso estaba en el antiguo. No, es que eso... No. El mismo Apocalipsis dice, el que le añada a la Biblia es maldito. El que le quite es maldito. Por eso miramos claramente Apocalipsis, ¿para qué? No se le puede añadir nada más. Y es Apocalipsis 1:5. Lo primero que Dios nos quiere mostrar que es el Evangelio dentro de Apocalipsis. Muchos son muy curiosos y quieren mirar cosas grandiosas en Apocalipsis. Lo más grande en Apocalipsis es el Cordero de Dios. Eso es lo más grande del Apocalipsis. El Cordero. El Cordero de Dios. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo puedo decir por la Biblia que me amó porque ahí dice que me amó. Donde en la cruz me lavó del pecado. De mi suciedad, de mi inmundicia me lavó. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz.
Yo me fui en la letrina, esa ropa se quedó untada de popó, quedó untada de excremento. Mejor botarla, ¿sí? Sería mejor botar esa ropa. Yo pensaría así. Esa ropa la boto. Quedó untada de popó, ¿para qué? ¿Para qué usar esa ropa? Mejor la boto. ¿Para qué usar esa ropa? Mejor la boto. Nosotros quedamos sucios del pecado, nuestro corazón quedó sucio del pecado. Dios pudo desecharnos, pudo botarnos, pero por amor, por misericordia de nuestra alma, para que nuestra alma no fuera al infierno, ¿qué hizo? Él llevó el pecado de toda la humanidad, lo llevó en sus espaldas, Isaías 38:17. Ese pecado lo llevó a la cruz y en la cruz lo lavó con su sangre. ¿Cómo nos dejó? Limpios. Eso enseña la Biblia. Por eso yo creo, aquí dice, al que nos amó, tuvo que amarnos. Para yo llevar esa ropa que está untada de popó y echarla a la lavadora, yo tengo que amar esa ropa. Si no la amo, yo la boto, porque si quedó untada de popó, mejor es botarla. Pero yo tengo que amar esa ropa para llevarla a mi casa. Y para esa ropa llevarla y echarla a la lavadora, aún untada de popó, porque tengo que amar esa ropa, tiene que ser muy valiosa, si no, yo para qué voy a llevar esa ropa a mi casa si está untada de popó. La boto. Pero para lavarla, para echarla a la lavadora, aún así untada de popó, yo tengo que amar esa ropa. Dios amó nuestra alma estaba untada de pecado, pero Dios por amor a nuestra alma, por amor a nosotros, puso nuestro pecado en Jesucristo. Nuestro pecado, nuestra maldad la puso en Jesucristo, en su Hijo. Por eso Él, cuando estaba en la cruz, Él clamó al Padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía el pecado de la humanidad, tenía el pecado del mundo. Por eso un momento lo abandonó, por amor a nosotros, porque tenía el pecado. Pero cuando Jesucristo muere, nuestro pecado queda como limpio. Nuestro pecado queda limpio. Y dice que no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, porque sin pecado es el Hijo de Dios. Pero cuando Él muere en la cruz y nos deja sin pecado a nosotros, ya nos llama hermanos. Por eso los que creemos en el Evangelio, los que sabemos que somos justos por la sangre de Cristo, nos llamamos hermanos. Por el amor de Cristo, por la sangre de Cristo nos llamamos hermanos. Y dice que tal cual como Él es, nosotros también somos. Somos hijos de Dios. Por eso en primera de Juan dice, hijitos, que si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ya no tenemos a alguien que nos condena, sino que nos defiende. ¿Quién? Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Por la sangre de Cristo, no más. Dice, hijitos, con mucho amor, con mucha ternura nos llama como hijitos. Pero eso al justo, al pecador no le llama hijo. El pecador no es hijo de Dios. Es una blasfemia que un pecador diga que es hijo de Dios. Es una blasfemia. ¿Por qué? Dios es santo. Dios siendo santo, ¿cómo va a tener un hijo pecador? ¿Cómo? Una mentira de Satanás. Yo tengo una hija, un ejemplo, y supongamos que yo soy de apellido Domínguez. Yo tengo mi hija, entonces mi hija se llama María Domínguez. Pero sale una niña en la calle y dice, papi, 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 pero no es mi hija. Y yo, papi. Ella me dice papi, pero no es mi hija. Aunque me dice papi, yo no la reconozco como hija. Me dice. El pecador también le dice a Dios, Padre, Padre, Padre nuestro, Dios. Y le habla a Dios como que como hijo. El pecador es así. Pero el pecador no es hijo de Dios. Dios no tiene hijos pecadores. Los hijos de Dios son santos, o los hijos de Dios son justos, son los nombres bíblicos. Los hijos de Dios son
ovejas, así aparecen en la Biblia, son los redimidos, los limpios del pecado. Esos son los hijos de Dios. El pecador no es hijo de Dios. Entonces la niña me dice, papi. Yo le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Gabriela. Ah, Gabriela. ¿Gabriela qué? Me dice, yo soy Gabriela Jiménez. Uy, tan extraño. Gabriela. Yo tengo una hija y ella es María Domínguez. Y tú dices también, me dices papi, y tú eres Gabriela Jiménez. Sí, papi, sí, papi. Y yo le digo, no, Gabriela, estás muy equivocada. Estás confundida, Gabriela. Yo no soy tu papá. ¿Por qué? Yo soy Domínguez, tú eres Jiménez. Tu papá es Jiménez y yo soy Domínguez. Gabriela, estás equivocada. Yo no soy tu papá. No, tú eres mi papá. Y se pone a llorar. ¿Y porque se pone a llorar es mi hija? No. ¿Y porque es una niña muy buena es mi hija? No. Se puede portar muy bien, pero ella no es mi hija, no nació de mí. Mi hija es Domínguez, ella es Jiménez. Los pecadores son ¿qué? Un ejemplo, ¿sí? Los pecadores son Jiménez y los justos son Domínguez, un ejemplo. Pero el pecador que dice, yo soy hijo de Dios, yo le oro a Dios. Sí, le llama a Dios Padre, pero no tiene nada que ver. La niña me puede decir a mí papi, pero no es mi hija. No es mi hija. Está equivocada. Yo no la reconozco, aunque me dice papi, yo no la reconozco como mi hija. No puedo aceptar eso, porque no es mi hija. No es mi hija. ¿Qué es un justo? El que cree en la Biblia, así como dice aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo creo que estoy limpio del pecado por la sangre de Cristo y no más, por eso. Que soy hijo de Dios por la obra de Cristo, no más, por eso soy hijo de Dios. Eso lo creo porque está dentro de la Biblia, lo que dice la Biblia. Dice que nos lavó ¿de qué? Del pecado. ¿Con qué nos lavó? Con la sangre de Él. Como la Biblia dice eso, yo creo eso en mi corazón. Por eso puedo decir que soy ¿qué? Hijo de Dios. Que soy salvo. Que soy justo. El justo por la fe vivirá. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración eficaz del pecador. No, no dice. No está escrito. La oración eficaz del ¿quién? Del justo. Que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el justo está conectado con la fe. El justo por la fe vivirá. El justo está conectado con Dios. Significa que el justo está conectado ¿con qué? Con la fe. El justo está conectado con la fe. ¿El pecador con qué está conectado? El pecador está conectado con él. Con el pecado. El pecador está conectado con el pecado. El justo está conectado con la fe. Esa es la gran diferencia. Por eso el pecador, como tiene el pecado, él no puede decir que es justo. ¿Por qué? Porque es pecador. El salvo, el que cree en la palabra, Apocalipsis 1:5, dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este es el ejemplo de la ropa. La ropa estaba untada de popó, la metimos en la lavadora, se le echó el detergente, se le echó el agua. ¿Y la lavadora qué hizo? Lavó la ropa ¿cómo sale después? Sale limpia. La sangre de Cristo en el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dentro del Evangelio, el pecador, pasando por la obra de Cristo, la sangre de Cristo lavó nuestro corazón del pecado. ¿Cómo quedamos? Limpios. Ya mi ropa está untada de popó. Un ejemplo, cuando está untada de popó, ¿qué tengo que decir? Que está sucia. La ropa está sucia, esa es la verdad. ¿Está sucia? Sí, sucia. ¿Cuánto tiempo está sucia? Antes de que la lave, tengo que decir que está sucia. Está sucia, es la verdad. Está sucia. Pero después que le echamos el agua, el detergente y la introducimos en la lavadora y se hace el proceso, que es cómo sale luego la ropa. Limpia. Ya no está sucia, está limpia. En la cruz,
La sangre de Cristo, que dice la Biblia, Apocalipsis 1:5, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso la verdad, ¿cuál es? ¿Estamos sucios de pecado o estamos limpios por la sangre de Cristo? La verdad es que estamos limpios de pecado por la sangre de Cristo. Limpios. Una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Somos santificados significa somos limpios. Limpios. Eso enseña la Biblia. Limpios. Justos por la obra de ¿quién? De Cristo. Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre, Adán, fuimos hechos pecadores, fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, que es Jesucristo, fuimos constituidos justos. ¿Qué somos? Justos. Ahí está Romanos 5:19. Dice que por uno fuimos hechos pecadores, por un solo hombre que es Adán, el primer Adán. Por Jesucristo, que es el segundo Adán, fuimos hechos ¿qué? Justos. Romanos 5:19. Pueden mirarlo, ahí está claramente detallado. Eso es el Evangelio. Limpios de pecado por la sangre de Cristo. Así está escrito. ¿Sí? Vamos a orar. Hasta ahora compartimos esta noche. Gracias. Oramos. Dios, te agradecemos, Dios, por permitirnos este tiempo, Señor, delante de la Biblia, Señor, delante de la palabra tuya. Tu palabra fue inspirada toda, Señor, por el Espíritu Santo. Por eso permite que esa palabra hable al corazón de nosotros, Dios, esa palabra esté viva dentro de nuestro corazón, Señor. Y nosotros escuchemos la voz tuya, la voz de tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón, Señor. Y que podamos decirle amén a todo lo que dice la Biblia, Señor. Podamos creer lo que está escrito dentro de la Biblia, Señor. Y podamos dejar de confiar en nosotros y dejar de confiar en nuestro pensamiento y confiar en la Biblia como la única verdad, Señor. Te agradecemos, Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Muchas gracias. Hasta ahora compartimos esta noche. Entonces, en otra oportunidad estaremos nuevamente con ustedes. Gracias, hermanos. Que tengan buena noche.